Bueno, pues vais a notar durante la grabación como, aunque he mejorado bastante, aún sigo con problemas de voz. Eso, junto con los medios de micrófono y demás que tengo actualmente, no son los adecuados, pero que realmente yo quería, durante este problema que tenemos de COVID, de los cojones, pues quería pues, ofreceros un entretenimiento y algo que por lo menos echaréis de menos un poquito esto del buceo, aunque sé que lo vais a estar haciendo y que vais a estar deseando venir en el momento que acabe esto. No me enrollo más y ahora ya vamos ya directamente con la presentación. Lo único, enviaros saludos a todos y esperando que estéis todos bien. Muchas gracias. Aclaraciones sobre el curso seminario. Este curso seminario lo hemos diseñado para realizar posteriormente a su visualización una conexión online en la que se expondrán cuantas dudas, preguntas y aclaraciones sean necesarias. Los interesados deben de ponerse en contacto para concretar fecha y hora de dicha conexión. Aclaración sobre el contenido del curso seminario. El contenido de este seminario está adaptado tanto en el contenido como en los términos utilizados para niveles básicos de formación, como Open Water Diver o Advanced. Para niveles superiores pudiera quedar demasiado básicas o sencillas. Todos habéis recibido durante vuestra formación alguna indicación más o menos exhaustiva sobre el tema de este seminario. Y todos sabéis que, por ejemplo, después de una inmersión no se puede volar, o al menos tenemos que esperar un tiempo antes de hacerlo. Sin embargo, el motivo que me impulsa a realizar este seminario es porque cada día me encuentro con barbaridades e imprudencias que me hacen dar por sentado lo que siempre digo, y es que Dios es buzo, y por eso no ocurre más accidentes. Al terminar el seminario, incluso durante él, os vendrán imágenes o recuerdos de multitud de ejemplos sobre lo que acabo de decir y que corroboran mi afirmación. Para una mejor comprensión, vamos a dividir el contenido del seminario en dos partes. Una primera parte en la que vamos a ver el buceo en la altitud en sí, y la segunda parte que va a corresponder a lo que es la altitud pre y post inmersión. En esta primera parte veremos el buceo en altitud. Vamos a tratar los siguientes temas. Definición. ¿Qué es el buceo en altitud? Cuando estamos buceando a 100 metros, a 200, a 300, quizás a 1000 metros. Un recordatorio de física, en la que veremos los temas de composición del aire, veremos los gases que intervienen en la respiración, conceptos básicos de presión, presión absoluta, presión ambiental, presión atmosférica y la presión hidrostática. Diferencia entre agua dulce y agua salada. Conversión de profundidad a presión y de presión a profundidad. Ley de Boyle, la ley de Dalton y la de Henry. Recordaremos también básicamente la fisiología de la descompresión, el uso de tablas y ordenadores, descompresión y ascenso de buceo en altitud, uso de tablas en altitud, profundidad real y profundidad ficticia, que es lo que son los conceptos, métodos de ajuste de profundidad, de seguridad, de descompresión y la velocidad de ascenso. Cálculo de profundidad y velocidad de ascenso en altitud por los distintos métodos que aprenderemos. Adaptación a altitud, lo que es la aclimatación, la equilibración y las consideraciones sobre el equipo. Buceo en altitud es cuando buceamos a una altura superior al nivel del mar, aunque por motivos de la diferencia tan pequeña de presión y al margen de seguridad que nos dan las tablas convencionales, consideramos buceo en altitud cuando superamos los 300 metros sobre el nivel del mar. Aunque si bien es cierto que la mayoría, incluso de los ordenadores, no llegan a hacer correcciones hasta los 600, incluso 800 metros. No obstante, este concepto lo entenderemos mejor al aplicar los conocimientos que ya tenemos y que repasaremos durante el apartado de física y fisiología de este seminario.
El aire es una mezcla de gases que, como sabemos, está compuesto de un 78,084% de nitrógeno. De oxígeno tenemos un 20,946%. De argón tenemos un 0,93%. Dióxido de carbono tenemos un 0,035%. Neón tenemos un 0,0018%. Helio un 0,000524%. De metano tenemos un 0,00017%. De kriptón tenemos un 0,00014%. De hidrógeno tenemos un 0,00055%. Bien, nosotros en el buceo vamos a utilizar otros porcentajes, vamos a redondear. Vamos a utilizar un 79% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. Durante el proceso de respiración, cuando inspiramos un 79% de nitrógeno. Al expirar, estamos expirando un 79% de nitrógeno. El nitrógeno es un gas inerte que no interviene en la metabólisis celular. Inspiramos un 21% de oxígeno y al expirar estamos expirando un 17% de oxígeno. El dióxido de carbono, inspiramos un 0,03% de dióxido de carbono y al expirar estamos expirando un 4%. Como sabemos, la presión es una fuerza aplicada sobre una unidad de superficie. Es decir, no es lo mismo 100 kilos sobre una raqueta en la nieve que 2 kilos sobre un tacón. Se va a hundir el tacón, con lo cual va a depender de la superficie sobre la que se ejerza esa fuerza. Bien, el aire que nos rodea ejerce un peso sobre la superficie de la Tierra. La atmósfera ejerce un peso sobre la Tierra. Una columna de aproximadamente un centímetro cuadrado de base y una altura de toda la atmósfera llega a ejercer un peso de 1 kilogramo. Un kilo exacto, cual sería 1 kilogramo por centímetro cuadrado de presión. O lo que es lo mismo, un bar, una atmósfera, un ATA, 760 milímetros de mercurio. De hecho, el aire, 1 litro de aire, pesa aproximadamente 1,293 gramos. En la diapositiva anterior, esa presión o ese peso era lo que era la presión atmosférica. Pero claro, contra mayor altitud estemos, el aire es menos denso. Por ese motivo pesa menos, pero es que además la capa de atmósfera que tenemos por encima nuestra es menor, es una capa más fina, consecuentemente hay menos presión a mayor altitud. Las moléculas en los gases del aire están menos juntas, están menos comprimidas, por ese motivo es más ligero. Como vemos en la tabla, contra mayor altitud ganamos, perdemos presión. Ya hemos visto lo que era la presión atmosférica. A nivel del mar era una columna de 1 centímetro cuadrado y 12 kilómetros de altura aproximadamente. Bien, ahora vamos a ver lo que es la presión hidrostática y la presión absoluta. Si nos encontramos sumergidos en el agua, si nosotros cogemos una columna de agua de 1 centímetro cuadrado de base, igual que hacíamos en la atmósfera, pero esta vez de 10 metros de altura o 1000 centímetros, si podemos calcular matemáticamente lo que pesa esa columna. 1 centímetro por 1 centímetro por los 10 metros de altura nos daría 1 decímetro cúbico. 1 decímetro cúbico es 1 litro y 1 litro es 1 kilo. Bueno, es 1 kilo de agua dulce. Si fuera agua salada realmente sería 1,027 kilogramos. Esta diferencia es tan pequeña que no la tenemos en cuenta.
utilizamos el agua como si fuera el agua dulce, es decir, 1 kilo por cada 10, por cada litro o cada 10 metros de columna de agua. La presión que ejerce esa columna es de 1 kilo por centímetro cuadrado. Fijaros que es lo mismo que la presión que ejerce toda la atmósfera a nivel del mar. Cuando estamos sumergidos, ejerce una columna de agua de 10 metros, ejerce ese kilo de presión. Nosotros podemos calcular esto también haciendo una pequeña operación, y sería presión hidrostática igual a la profundidad partido de 10. Nosotros, sabiendo la profundidad, podemos calcular la presión hidrostática. Si estuviéramos a 50 metros de profundidad, lo dividimos por 10 y nos daría la presión hidrostática, que serían 5 atmósferas. De igual forma, podemos calcular la profundidad multiplicando la presión por la presión hidrostática por 10. Si tenemos una presión hidrostática de 3 atmósferas, lo multiplicamos por 10 y nos daría una profundidad de 30 metros. Pero cuando estamos sumergidos, no solamente estamos soportando el peso de la columna de agua, sino también el peso que ejerce la atmósfera sobre esa propia columna de agua. Consecuentemente, lo que tenemos al final es la presión absoluta o presión ambiente. Si nosotros a la presión atmosférica le sumamos la presión hidrostática, nos da la presión absoluta. Vamos a hacer una pequeña aclaración sobre el agua dulce y el agua salada. El agua dulce, veíamos que una columna de agua de 10 metros de altura y 1 centímetro cuadrado de base era 1 kilogramo. 1 litro y 1 litro era 1 kilogramo. Pero era 1 kilogramo debido a que la densidad del agua dulce son 1000 gramos por decímetro cúbico. En el agua de mar, esa misma columna pesaba 1,027 kilogramos, debido a que la densidad es de 1027 gramos por decímetro cúbico. Bien, esto no lo tenemos en cuenta a la hora de los cálculos, debido a que 27 gramos equivaldrían a una profundidad de 27 centímetros. Imaginaros, si ya es difícil mantenerse a 3 metros de profundidad haciendo una parada de seguridad, imaginaros 27 centímetros. Sin embargo, lo que sí tengo que tener en cuenta es el lastrado. En el agua dulce, al ser menos densa, voy a necesitar mucho menos lastre que en el agua salada. En la siguiente tabla vemos una comparativa de profundidad, presión atmosférica, presión hidrostática y presión absoluta. Cuando estamos en superficie a nivel del mar, estamos soportando una atmósfera de presión o un bar de presión atmosférica. La presión hidrostática que estamos soportando es de 0. Estamos en superficie, no tenemos agua encima. Con lo cual la presión absoluta o ambiente es de una atmósfera o un bar. Si nos encontráramos a 10 metros de profundidad, estaríamos soportando igualmente una atmósfera o un bar de presión atmosférica. De presión hidrostática estaríamos soportando otro bar más. Este otro procede del peso de esa columna de agua. Con lo cual la suma de las dos presiones nos daría una presión absoluta de 2 atmósferas. Si estamos a 5 metros de profundidad, tenemos una atmósfera de presión atmosférica, un bar. Si dividimos la profundidad entre 10, nos daría 0,5 atmósfera o 0,5 bares de presión hidrostática. La suma de la presión atmosférica y la hidrostática nos daría 1,5 bares de presión absoluta. Si lo que nos encontramos es a 20 metros de profundidad, tenemos una presión atmosférica de 1 atmósfera, una hidrostática de 2, con lo cual tenemos 3 atmósferas de presión absoluta. Si nos encontramos a 1000 metros de profundidad, voy a seguir teniendo una atmósfera de presión atmosférica, un bar. Una hidrostática de 100 bares. Estoy dividiendo los 1000 metros de profundidad entre 10 y nos da 100 bares.
100 bares más 1 de atmosférica, tengo una presión absoluta de 101 bares. Vamos a aprender o vamos a calcular cómo sacamos la presión a profundidad y la profundidad a presión. Para calcular o sacar la profundidad a presión, es decir, si yo tengo la presión absoluta, la profundidad, y quiero saber la presión absoluta, lo único que tengo que hacer es divido la profundidad por 10 y le sumo la atmosférica. Imaginaros que estuviéramos a 10 metros de profundidad. Pues a 10 metros de profundidad le divido lo divido entre 10 y me daría 1. Le sumo la presión atmosférica, que es 1, con lo cual tengo la presión absoluta, que serían 2. Si por el contrario lo que quiero hallar es la profundidad, tengo que me fijo en la expresión matemática de profundidad igual a presión ambiente o presión absoluta menos presión atmosférica, y el resultado lo multiplico por 10. Imaginaros que estamos a una profundidad de 40 metros. 40 metros tendríamos una presión absoluta de 5 atmósferas. Bueno, yo os estoy dando el resultado, pero si sustituimos en la fórmula tenemos que la presión absoluta serían 5 atmósferas, la presión atmosférica sería 1, 5 menos 1, 4, multiplicado por 10 serían 40 metros, que es lo que estaba comentando antes. Ley de Boyle. La ley de Boyle lo que nos dice es que a temperatura constante el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión a la que está sometido. Esto quiere decir que si yo tengo un gas en un recipiente y lo someto a presión, el volumen de ese gas va a disminuir. Al aumentar la presión, disminuye el volumen. Por el contrario, si lo que hago es retiro esa presión sobre el gas, va a aumentar el volumen. Fijaros en esta diapositiva cómo está comprimiéndose al aumentar la presión, comprime el gas que está en el interior del recipiente. La expresión matemática que lo define sería presión por volumen en condiciones iniciales igual a la presión por volumen en condiciones finales. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo tengo una presión de 1 atmósfera y un volumen de 10 litros iniciales, el cociente sería 1 por 10, serían 10. Vamos a ver la segunda parte. La presión la hemos aumentado a 2. ¿Cuál será el volumen? Pues para que me dé 10, tiene que ser el volumen 5. 2 por 5, 10. Y de esa forma igualaría los dos cocientes. Fijaros que lo que he hecho ha sido aumentar la presión y el volumen se ha disminuido a la mitad. Como veis, esta expresión define la ley de Boyle. Ley de Dalton. La ley de Dalton nos dice que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases que componen la mezcla. Si yo tengo un recipiente estanco, hermético, por ejemplo, de oxígeno, y otro de las mismas condiciones de nitrógeno, si yo los junto los dos en un tercer recipiente, lo que voy a tener es aire, ¿verdad? Bueno, pues si ese aire es un 100% de la composición de esa mezcla, y yo para hacer esa mezcla he cogido un 79% de nitrógeno y un 21% de oxígeno, que es lo que habría en cada uno de esos recipientes, el resultado de los dos gases, la suma, sería el 100% y sería el aire. Como veis, está clara la interpretación. Bueno, pues ahora vamos a coger ese primer gas, el aire, y vamos a ponerlo en superficie, a una atmósfera de presión. Fijaros que el segundo recipiente, que sería el 79% de esa mezcla, sería la presión parcial que iba a tener sería de 0,79. Y la presión parcial que tendría de oxígeno sería, del tercer recipiente, sería 0,21 atmósferas. A 10 metros de profundidad, ¿qué presión tendría? La presión absoluta, pues 2 atmósferas.
La parte proporcional que le corresponde, es decir, la presión parcial de nitrógeno que le iba a corresponder, siguiendo ese porcentaje, sería de 1,58, es decir, el doble que 0,79. Y la presión parcial que tendríamos de oxígeno sería de 0,42. Vamos a ver qué pasaría a 20 metros. A 20 metros yo tengo una presión absoluta de 3 atmósferas. La presión parcial de nitrógeno que voy a tener va a ser 2,37 y la presión parcial que voy a tener de oxígeno va a ser de 0,63. A 30 metros de profundidad, ¿qué presión absoluta voy a tener? 4 atmósferas, ¿verdad? De nitrógeno voy a tener el 79%, que sería 3,16, y de oxígeno el 21%, que sería 0,84. La ley de Dalton viene dada por la expresión matemática de presión absoluta igual a presión parcial del primer gas, más la presión parcial del segundo, más la presión parcial de los gases que compongan la mezcla. Si bien yo puedo poner esta expresión en base a la fracción del gas y a la presión parcial. Para ello voy a utilizar el triángulo de Ohm. El triángulo de Ohm pongo en la parte superior la presión parcial y en la base del triángulo pongo la fracción del gas y la presión absoluta. Con recordar la presión parcial que va en el vértice superior, lo demás me sale solo porque da igual ponerlo a derecha que izquierda. ¿Cómo se opera con el triángulo? Bien, para sacar la fórmula de la presión parcial lo único que tengo que hacer es tapar la presión parcial. En la base me queda la fracción del gas y la presión absoluta. Como están en la misma línea, se multiplican, con lo cual la fórmula que obtengo sería presión parcial igual a fracción del gas o porcentaje del gas multiplicado por la presión absoluta. Si lo que quiero hallar es la fracción del gas, la tapo y me queda en el triángulo, en el vértice superior, de arriba, en el piso de arriba, me queda la presión parcial. Y abajo en la base la presión absoluta, con lo cual uno se divide de la otra, el que está arriba queda arriba y el que está abajo abajo. De la fórmula sería fracción del gas igual a la presión parcial dividido por la presión absoluta. Si lo que quiero hallar es la presión absoluta, tapo la presión absoluta y me quedaría presión parcial del gas arriba, presión parcial arriba y la fracción del gas abajo. La fórmula sería presión absoluta igual a presión parcial dividido por la fracción del gas. Ley de Henry. Lo que nos dice la ley de Henry es que a temperatura constante la cantidad de gas que está disuelta en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial que ejerce ese gas sobre la superficie del líquido. Viene definido por la expresión matemática de C igual a K por pp, donde pp es la presión parcial, K es la constante de Henry que depende de la temperatura y la presión, y C es la concentración del gas. Cuando hay la misma cantidad de gas en contacto con el líquido que en disolución dentro de ese, se llama o se dice que el líquido está en saturación o equilibrio. Si aumentamos la presión del gas sobre la superficie del líquido, al principio hay mayor cantidad de moléculas de gas que las moléculas que se encuentran en disolución. Este estado se denomina insaturado, por lo que las moléculas que están en exceso tienden a disolverse en el líquido. El líquido en este caso está insaturado y en superficie, digamos en la zona del gas, está sobresaturado. Llegará un momento en el que vuelve a estar nuevamente el sistema en equilibrio y hay la misma concentración de gas en la zona gaseosa que en el líquido. Si yo retiro la presión
Si yo retiro la presión que estamos ejerciendo sobre el gas, va a ocurrir que hay mayor concentración de moléculas gaseosas disueltas en el líquido que fuera de él. Consecuentemente, este estado se llama sobresaturado y esas moléculas que están en exceso van a intentar salir o van a salir de ese líquido, como ocurre en una Coca-Cola. Cuando nosotros destapamos una Coca-Cola, empieza a salir gas del dióxido de carbono que está en disolución, empieza a salir del líquido. Cuando hacemos una inmersión pasa exactamente lo mismo. De los pulmones pasa a los tejidos el nitrógeno y hasta que llegan al equilibrio. Una vez que empezamos el ascenso a superficie, ese gas que está disuelto en los tejidos tiende a salir de él. Al inicio de la inmersión, la presión parcial de los gases que constituyen la mezcla respirada está en equilibrio. Los gases inertes que no intervienen activamente en el metabolismo celular están en saturación o equilibrio. Cuando descendemos, aumenta la presión parcial del nitrógeno o el gas inerte que compone la mezcla respiratoria. Primero los pulmones, pasando a través de la sangre a disolverse por difusión y perfusión en los tejidos. Al finalizar en una inmersión o cuando iniciamos el ascenso, llegará un momento en que la presión parcial del nitrógeno está en saturación o equilibrio. Según se produce el ascenso, el gas inerte disuelto en los tejidos queda en sobresaturación y la presión parcial del gas inerte respirado se reduce. Eliminamos finalmente el exceso de presión parcial del nitrógeno a través de la respiración, tendiendo a igualarse. El ascenso hay que hacerlo a una determinada velocidad y haciendo las paradas de descompresión si fuera preciso. Veíamos durante nuestros cursos de Open Water, de avanzado, veíamos que para permanecer en el fondo tenemos que saber cuánto tiempo podemos estar, si tenemos que hacer paradas, y estos cálculos son muy complicados hacerlos debajo del agua. Para ello utilizamos las tablas de descompresión. Las tablas de descompresión nos marcan una profundidad y a esa profundidad el tiempo que podemos estar sin entrar en descompresión. Pero si entramos en descompresión, también el tiempo que tenemos que parar. Para realizar una descompresión, en lugar de hacer infinidad de complejos cálculos, utilizamos las tablas de buceo, las de CIEM, los SNAVY, Doppler, de RGBM, etc. Pero para estar dentro de los cálculos que nos dan las tablas, también tenemos que adaptar nuestra inmersión a esos cálculos o hacer una planificación previa de tiempo y profundidad, tiempos para parada de eco o de seguridad y la profundidad que alcanzamos. Los ordenadores facilitan los cálculos aproximándolos más al perfil de la inmersión que estamos realizando, ya que tienen en cuenta los distintos tiempos que permanecemos a las distintas profundidades, que por otro lado nos hace olvidar cómo hacer incluso una planificación, aunque esto es un tema para abordar en otro curso o seminario. ¿Cómo utilizo unas tablas de buceo en altitud? Hay tablas que en la propia tabla te viene la adaptación que hay que hacer, como por ejemplo las tablas de 100. Simplemente multiplico factores de corrección y de esa forma yo tengo la profundidad ficticia, es decir, la profundidad que hubo en cada caso. Sin embargo, las velocidades de ascenso también suelen figurar en las tablas. Si no figuran, lo que tengo que hacer es calcular con los métodos que veremos ahora posteriormente. Otras tablas, como por ejemplo las de ECO92, lo que nos explican, como veremos ahora, nos explican es cómo hacer o a qué profundidad tenemos que hacer las paradas y cómo tenemos que hacer la inmersión. Bien, si utilizamos unas tablas normales, lo único que tenemos que hacer es ajustar nuestra profundidad utilizando los métodos que veremos más adelante. Tanto la profundidad de inmersión como, por ejemplo, la parada de seguridad o la parada de descompresión.
También tenemos que ser conscientes de que tenemos que ajustar nuestra velocidad de ascenso. No va a ser igual que si lo estuviéramos haciendo a nivel del mar. En la siguiente tabla vemos la diferencia de presión que hay entre profundidad y superficie tanto a nivel del mar como en altitud. Hemos puesto en la tabla que hemos desarrollado, hemos puesto el ejemplo de una altitud de 5.500 metros. En 5.500 metros ya había problemas de hipoxia y otros problemas más graves, sino simplemente vamos a ponerla para ejemplo de cálculo. Bien, fijaros, si yo estoy buceando a 10 metros de profundidad, la presión atmosférica que yo tengo es de 1 atmósfera. La hidrostática que voy a tener es de 1 atmósfera, con lo cual voy a tener una presión ambiente o absoluta de 2 atmósferas. Va a ser el doble que en superficie. Consecuentemente, el volumen se me va a reducir a la mitad. Como decía Boyle, según me explicaba la forma de Boyle. En altitud, fijaros, a 5 metros de profundidad, yo tengo una presión hidrostática de 0,5 atmósferas. La presión atmosférica es de 0,5 también, con lo cual la presión ambiente es de 1. Fijaros que el volumen se me ha reducido a la mitad, es decir, el proceso que hemos sufrido a 10 metros a nivel del mar es lo mismo que el que vamos a sufrir a 5 metros en altitud. Si nos fijamos en la profundidad de 30 metros, tenemos una presión a nivel del mar, tenemos una presión atmosférica de 1 atmósfera, una hidrostática de 3 y una presión ambiente de 3. Perdón, una presión ambiente de 4 atmósferas. El volumen se me ha reducido en un 25%, se me ha quedado en un 25%. ¿Vale? Se me ha reducido una cuarta parte. Si nos fijamos en los 15 metros en altitud, veremos que se ha producido esa misma reducción. A 5.500 metros de altitud tenemos una presión atmosférica de 0,5 atmósferas, una hidrostática de 1,5 al estar a 15 metros de profundidad. La presión ambiente que vamos a tener es 2 atmósferas. Las 2 atmósferas con relación a las 0,5 que tenemos en superficie está aumentando en 4 veces la presión. El volumen, consiguientemente, se va a reducir en 4 veces. Hay tablas, como por ejemplo las tablas de 100, que tienen una corrección en la misma tabla para yo poder utilizarlas hasta 3.000 metros de altitud. Otras tablas, por ejemplo las de ECO, tenemos unas tablas que están diseñadas para funcionar o para poderlas utilizar entre 0 y 700 metros y otras distintas a partir de 700 hasta 1.500 metros. ¿Cómo utilizo entonces unas tablas de buceo que no están preparadas para altitud en mis buceos? Para usar unas tablas convencionales tenemos que hacer correcciones, como hemos estado viendo. Para ello tenemos que tener claro el concepto de la profundidad real, que es la que vamos a realizar en el sitio, y la profundidad ficticia, la que utilizaremos en las tablas de buceo normal. Cuando hallemos la profundidad ficticia, será la que utilicemos en las tablas de buceo normal. A continuación vamos a ver los métodos de ajuste de la profundidad y la velocidad de ascenso. En primer lugar tenemos la fórmula de Chauvet. Chauvet era un comandante de la Armada Francesa que puso en relación la presión y la altura para hallar la profundidad ficticia. En la fórmula, la P es la profundidad ficticia, es decir, la profundidad equivalente a nivel del mar. Es igual al cociente entre la presión a nivel del mar y la presión en el punto de inmersión. Y todo eso multiplicado por la profundidad real durante la inmersión.
Para utilizarla simplemente sustituyes los valores en la fórmula y estaría solucionado. Regla del 4%. La regla del 4% consiste en que cada 300 metros que vamos ganando en altitud hay que disminuir la presión un 4%. A 300 metros sobre el nivel del mar simplemente tendremos que reducir un 4%. Sin embargo, si estuviéramos a 1500, que son 5 veces 300, habría que multiplicar 5 por 4 y nos daría un 20% lo que habría que reducir la presión. Método de la presión barométrica. Realmente no es un método en sí, simplemente es la forma de hallar la altitud. La podemos hallar por tablas, sabiendo la altitud, dependiendo de la altitud, la presión que hay, o podemos medirla con un barómetro. Un barómetro además va a ser más exacto a la hora de darnos la presión a la altura de la altitud a la que estemos. Una vez obtenida la altitud, esos datos vamos a introducirlos en la fórmula de Chauvin, poniendo los milibares que nos esté dando el barómetro, poniéndolos como la presión en altitud. Regla de 3. Bien, es una simple regla de 3, donde estamos igualando la profundidad ficticia a la profundidad real y la presión a nivel del mar con la presión en altitud. Fijaros que en la parte izquierda estoy poniendo, digamos, lo que sería a nivel del mar. A nivel del mar sería la presión de una atmósfera, pero también sería la profundidad ficticia. Y en el otro lado tendríamos la profundidad real y la presión a nivel de altitud. Hemos visto son 4 métodos: fórmula de Chauvin, regla del 4%, presión barométrica y la regla de 3. Una vez obtenidos los datos de la presión por la altitud o bien por las tablas o bien por un barómetro, entramos en la fórmula de Chauvin. Con la fórmula de Chauvin nos va a dar la profundidad ficticia y con esa profundidad ficticia entramos en las tablas que vayamos a utilizar. En este caso he puesto las de Eco 92, pero sepamos, se puede utilizar cualquier otro tipo de tablas. Las tablas de presión son muy fáciles de utilizar. Simplemente cojo la altitud y la altitud obtengo la presión en atmósferas, en milímetros de mercurio o incluso en milibares. Ejemplo del cálculo de profundidad. Vamos a calcular la profundidad ficticia sabiendo la profundidad real en el lugar de inmersión. Vamos a hacerlo por los 4 métodos que hemos visto: la fórmula de Chauvin, regla del 4% y presión barométrica, además de la regla de 3. Para ello vamos a utilizar como ejemplo una inmersión a 1200 metros sobre el nivel del mar, es decir, una inmersión como podría ser, por ejemplo, en el embalse de la Mazarrama. Y la inmersión la vamos a hacer a 15 metros de profundidad. En el método primero, la fórmula de Chauvin, simplemente tenemos que sustituir los valores. La profundidad ficticia es lo que tenemos que averiguar. La profundidad real, 15 metros. La presión a nivel del mar es una atmósfera y en altitud a 1200 sería 0,866. Sustituimos los valores en la fórmula y nos daría 17,3. Esos 17,3 es la profundidad ficticia, que es la que utilizaremos en las tablas de buceo. Método del 4%. El método del 4% sabemos que cada 300 metros que ganamos en altitud hay que descontar o hay que reducir la presión un 4%. En el caso del ejemplo, la altitud es 1200 metros, por lo cual son 4 veces 300 metros. Luego, por tanto, 4 por 4 serían 16%. Un 16% sobre 15 metros de profundidad.
Haciendo los cálculos nos da 17,4 metros de profundidad ficticia. El método de la presión barométrica realmente, como hemos visto, no es un método, es una forma de hallar la altitud, hallar la presión en la altitud. Pero sin embargo vamos a utilizar también la fórmula de Chauvin. Los valores que tenemos son la presión ficticia, es lo que tenemos que averiguar. La profundidad real serían 15 metros. La presión a nivel del mar serían 1013 milibares. Y suponemos que el barómetro nos ha medido 877 milibares. Aplicamos la fórmula y nos daría 17,3 metros de profundidad ficticia. En el método de la regla de 3, ponemos en el lado izquierdo la profundidad ficticia y la presión a nivel del mar. Y en el lado derecho ponemos la profundidad real y la presión en altitud. Profundidad ficticia, lo que tenemos que hallar. La profundidad real serían 15 metros, presión a nivel del mar 1 atmósfera y la presión en altitud 0,866. Hacemos la regla de 3 y nos daría 17,3 metros de profundidad ficticia. Recordamos que las profundidades ficticias es lo que tenemos que aplicar para o introducir en la tabla para sacar los tiempos de descompresión o el tiempo que podemos estar. Vamos a calcular ahora cómo nos varía la profundidad de parada. Para ello vamos a hacerlo sobre la parada de seguridad. También utilizamos los 4 métodos. Y suponemos que vamos a hacer la parada de seguridad a 4,5 metros. Con la fórmula de Chauvin, pues simplemente sustituimos los valores. En este caso, la profundidad ficticia serían 4,5 metros y la profundidad real es lo que tengo que hallar. La presión a nivel del mar es 1 atmósfera y la presión en altitud sería 0,866. Despejamos la fórmula y nos da que la presión real es igual a la presión, la presión a nivel de altitud partido por la presión a nivel del mar, multiplicado por la profundidad ficticia. Sustituimos los valores y nos daría 3,87 metros. La parada en este caso, en lugar de los 4,5 metros, tenemos que hacerla a 3,87. Fijaros que la profundidad real es lo que las tablas nos dicen donde tenemos que hacer la parada de seguridad. Sin embargo, la parada de seguridad la voy a tener que hacer a menor altitud, a menor profundidad, debido a que va a haber menos variación de presión entre superficie y la profundidad en la profundidad a la que voy a hacer la parada. Por la regla de 4%, pues tenemos también que sería un 16% de 4,5 metros. Pero los 4,5 metros sería el 116% y el 100% sería la profundidad real. Sustituimos los valores y nos da 3,87 metros. Con presión barométrica, pues exactamente igual que el primer ejercicio. Lo único que nos valía son los valores de la presión a nivel del mar y la presión en altitud. Regla de 3. Planteamos la regla de 3 de la misma forma que hemos hecho en el ejercicio anterior y nos daría la profundidad real, ficticia, 4,5 metros. La profundidad real es la que tenemos que averiguar. La presión a nivel del mar sería 1 atmósfera y la presión en altitud 0,866. Sustituimos los valores y nos daría 3,89. Vamos ahora a calcular la velocidad de ascenso.
La velocidad de ascenso, según las tablas, son 9 metros por minuto. Bien. Aplicando la fórmula de Chauvin, tenemos que hacerlo igual que hemos hecho la parada, o sea, cómo calcular la parada, ya que va a ser menor la velocidad que la que haríamos a nivel del mar. Con una profundidad ficticia de 9 metros, la profundidad real, que es la velocidad, va a ser la incógnita. Tenemos una presión a nivel del mar de 1 y la presión en altitud de 0,866. Sustituimos los valores y nos daría 7,79 metros. Es decir, en este caso, con más velocidad, sería 7,79 metros por minuto. La regla del 4×4 y del 4% lo haríamos igual que hemos calculado la profundidad de parada. La profundidad de parada, la velocidad de ascenso sería los 9 metros de velocidad a nivel del mar, sería el 116%, y el 100% sería la profundidad real a la que tengo que hacerlo. Si sustituyo, me daría 7,75 metros por minuto. La presión barométrica, pues igual que hemos hecho cálculos anteriores, no va a variar con relación al método 1. Regla de 3. Esta vez vamos a hacer la regla de 3 con relación a la velocidad y la presión a nivel del mar y la presión en altitud. En este caso tenemos 9 metros por minuto, es a una atmósfera de presión, como la incógnita de cuántos metros por minuto es a 0,866. Si desarrollamos la regla de 3, nos daría que velocidad igual a 9 por 0,866 dividido entre 1, con lo cual nos da 7,79 metros por minuto. Decíamos que una inmersión en altitud es cuando la inmersión se realizaba a más de 300 metros de altitud. Pero además de las adaptaciones que hemos explicado anteriormente, hay otros factores que nos afectan. Hay que tener en cuenta presentes los cambios en el organismo, los cambios fisiológicos, no solo por bucear en altitud, sino cuando la diferencia de presión entre el punto en el que nos encontramos, desde el punto en que partimos y donde vamos a realizar la inmersión, es mayor de 300 metros. Un ejemplo sería la inmersión que realizábamos en Navacerrada, a 1200 metros de altitud. Probablemente nuestro punto de partida sería Madrid, que se encuentra a 600 metros, por lo que tendríamos que hacer un ascenso de 600 metros entre el punto de partida y el punto donde vamos a realizar la inmersión. Cuando ascendemos hay una aclimatación, que es una adaptación fisiológica a la altitud, y una equilibración, que consiste en que cuando ascendemos nuestros tejidos se encuentran en sobresaturación. La aclimatación se trata de un proceso de adaptación fisiológica a la altitud. Al bajar la presión parcial del oxígeno, se producen estas adaptaciones para una mayor oxigenación de los tejidos. Estas adaptaciones además son variables en el tiempo y distintas en cada individuo. El tiempo oscila entre el primer minuto y años, incluso a nivel genético siglos. Cada individuo depende de su propia genética. La hiperventilación es un cambio que se produce al ascender a altitud y se produce un aumento del ritmo respiratorio, aumentando esta mucho más al realizar algún esfuerzo, como por ejemplo el buceo. Aumento del gasto cardíaco. Aumenta la cantidad de sangre que impulsa los ventrículos por minuto. Al igual que la respiración, al bucear se produce una combinación de factores que van a modificar nuestra adaptación durante el buceo. Consumo de aire, esfuerzo,
que tenemos que tener en cuenta al realizar la inmersión. Cambios en la capacidad de difusión, es decir, los cambios en el intercambio gaseoso. Durante el proceso de adaptación a la altitud se produce una reducción del plasma, una vasodilatación entre otras adaptaciones para facilitar esos cambios en la capacidad de difusión. Poliglobulia. La poliglobulia o eritrocitosis es el cambio que se produce en el hematocrito, relación entre glóbulos rojos y volumen sanguíneo, aumentando para mejorar el intercambio gaseoso. Es un cambio temporal para contrarrestar los efectos de la baja presión, presión parcial del oxígeno. Aumento de la densidad capilar. Esto no es que nos crezca el pelo. Lo que se produce es un aumento de la red capilar, en los tejidos. Para mejorar el intercambio gaseoso se produce este aumento de la densidad capilar de los órganos, sobre todo en los músculos. Como decía, se producen muchos más cambios, que dependen del tiempo que pasemos en la altitud, por lo que se recomienda en altitudes grandes, a más de 1500 metros, antes de bucear, esperar un tiempo de aclimatación de unas 12 horas. Equilibración. Al ascender al punto de inmersión de más de 300 metros, nuestros tejidos se encuentran sobresaturados. Al estar en sobresaturación tenemos dos opciones: o esperar entre 12 y 18 horas según la altitud que hayamos subido, o tratar la inmersión como si se tratara de una sucesiva. Según las tablas de la SUSNavy, en los primeros 300 metros de altitud que ganamos aumentamos en un grupo de saturación, y a partir de los 600 metros, cada 300 metros aumentamos un grupo repetitivo más. La tenemos que tratar, insisto, como si fuera una inmersión sucesiva. La mayoría de nuestro equipo no necesita ningún tipo de adaptación por la altitud en sí, si bien es cierto que en altitud podemos encontrar agua más fría, que es otro factor más a considerar con relación a la descompresión y el esfuerzo durante la inmersión, por lo que debemos utilizar la protección térmica adecuada. El hecho de que lo normal es que cuando buceamos en altitud sea en agua dulce, nos va a producir o nos va a condicionar, como sabemos, una adaptación o una equilibración del lastrado. Veamos la parte del equipo que sí que necesitan una especial atención. Los ordenadores. Hay ordenadores antiguos que tenías tú que seleccionar manualmente el rango de altitud. En la mayoría de los ordenadores actuales, sin embargo, hay incorporados sensores que detectan la altitud automáticamente y adaptan toda la inmersión o todos los parámetros adaptan a la altitud. Profundímetros. Los de tipo capilar no necesitan ningún tipo, no se ven afectados, pudiendo utilizar su lectura para meterle a las tablas. Antes de meter las tablas, por supuesto, hay que hacer adaptación de velocidad o las adaptaciones de las profundidades a las que tenemos que estar, pero directamente podemos hacer una lectura directa. Ya sabemos de los problemas de los profundímetros capilares. Los de tipo membrana o tubo de Bourdon. Tenemos que realizar un ajuste ya que están calibrados a nivel del mar. El buceador que lo utilice debe saber que está recibiendo una lectura de la presión absoluta o ambiental. Conociendo la absoluta y la atmosférica, podríamos calcular la hidrostática y con ella la profundidad real a la que estamos buceando. Los digitales son bastante fiables y también realizan correcciones, igual que hacían los ordenadores, también realizan correcciones en altitud. Segunda parte del seminario. Altitud pre y post inmersión. Vamos a ver
el buceo tras volar o llegar al punto de inmersión desde altitud. Una segunda parte que será volar tras bucear y el ascenso a altitud tras el buceo. Después de volar o llegar al punto de inmersión desde una altitud mayor a la que vamos a realizar la inmersión, no requiere ninguna adaptación. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que hidratarnos. Ya de por sí, cuando vamos a bucear, tenemos que estar bien hidratados para facilitar la eliminación de gases del organismo. Pero además, después de un viaje largo, o después de un viaje tanto en avión como en vehículo, tenemos que tener la precaución de estar hidratados. Por otro lado, si llevamos muchas horas sin dormir, o después incluso del viaje, podemos tener sueño. Y por último, el descanso. Después de un viaje largo, o después de un viaje en coche varias horas, podemos estar cansados, con lo cual tenemos que tener en cuenta y tomarnos ese momentillo o ese tiempo que necesitemos para estar descansados antes de realizar la inmersión. Antes de abordar el siguiente tema de volar tras bucear y el ascenso a altitud tras el buceo, vamos a dar unos datos sobre los aviones. Cuando nos subimos a un avión, sabemos que la altitud de vuelo puede estar en torno a los 12.800 metros, unos 42.000 pies, aunque la altitud crucero normalmente está sobre los 10.500. A 10.500 metros de altitud tenemos una presión atmosférica de 0,244 kilos. Fijaros lo pequeñita que es. Imaginaros el problema que puede ser un problema que hubiera una despresurización en la cabina. La presión de la cabina normalmente suele estar el equivalente a unos 1.800 a 2.500 metros de altitud, es decir, a una presión entre 0,8 y 0,7 kilos por centímetro cuadrado. Volar tras bucear o altitud tras bucear. Desde nuestros primeros contactos con el buceo, aprendemos que no se puede volar después de bucear, o al menos hay que esperar un tiempo antes de hacerlo. Esto se debe, como sabemos, a que después de finalizar una inmersión estamos en sobresaturación y volar implicaría una disminución drástica de la presión, pudiendo provocar una enfermedad descompresiva. Ahora bien, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para volar? Pues va a depender de nuestra saturación. Para ello va a depender de las inmersiones últimas que hayamos hecho. Si hemos hecho inmersión con descompresión, sin descompresión, los días que llevemos buceando. Todos estos factores nos afectan a la hora de la saturación que vamos a tener y cuándo vamos a poder volar. También, por otro lado, el tipo de vuelo que vamos a hacer también puede afectarnos. La altitud a la que vamos a volar. Dan y UMS han hecho unas tablas, se han confeccionado unas tablas en las cuales dan unas recomendaciones del tiempo que hay que esperar antes de bucear. Por otro lado, la US Navy en su manual ya edita unas tablas en las cuales nos dan unos tiempos de espera antes de coger altitud o ganar altitud o iniciar un vuelo. Tanto Dan, Dive Alert Network, como la UMS, la Undersea and Hyperbaric Medical Society, elaboran unas recomendaciones del tiempo de espera antes de bucear, antes de volar. Una inmersión sin descompresión, sin síntomas, cuando las inmersiones hemos hecho menos de 2 horas en 48 horas acumuladas, tenemos que esperar para poder volar 12 horas mínimo. Si lo que hemos hecho ha sido una inmersión más de una inmersión al día y más de un día de buceo, deberíamos de esperar 24 horas para poder volar. Si hacemos inmersiones con descompresión, pero sin síntomas de enfermedad descompresiva, tenemos que esperar entre 24 y 48 horas. No obstante, la exposición a altura debe ser demorada al menos 24 horas, entre 24 horas y 48 horas. Si además hemos tenido una enfermedad descompresiva, hemos tenido un tratamiento de descompresión en cámara, deberíamos de esperar incluso hasta una semana antes de poder volar.
En el manual de buceo de la Armada, de la US Navy, publican tablas, en concreto la 9.6, en la cual nos dan, dependiendo del grupo repetitivo después de las inmersiones, el tiempo que tenemos que esperar para poder ganar distintas altitudes. Por ejemplo, una inmersión o unas inmersiones que sería bastante frecuente en un buceador normal aquí en la costa de Granada. Imaginaros pues una primera inmersión de 18 metros y 40 minutos de permanencia en fondo. Después de salir y de 2 horas de estar en superficie, realizamos una segunda inmersión a 18 metros, pero esta vez solamente 25 minutos. Bien, el grupo que obtendríamos después de estas 2 inmersiones sería un grupo K. Y para yo regresar a Granada, tengo que pasar por el Suspiro del Moro. El Suspiro del Moro se halla a 860 metros de altitud, con lo cual cogemos en la tabla los 900. Si unimos las 2 líneas, nos saldría 3 horas 47 minutos. Es decir, después de haber hecho esas 2 inmersiones, para regresar a Granada, tendríamos que esperar 3 horas con 47 minutos. Si utilizamos el ordenador después de bucear y durante los viajes de regreso a nuestra residencia, no debemos de guardarlo sin más, sino que debemos de tenerlo a mano o puesto para que también vaya realizando sus cálculos. Los ordenadores, casi todos los actuales, disponen de sistemas de avisos de altitud, tanto gráfica como avisos acústicos. Debemos de tener activadas dichas alarmas. Buceo en altitud. Recordar elegir unas tablas que vayamos a utilizar para toda la planificación del viaje. Adaptación. Adaptar nuestras inmersiones a las profundidades ficticias. Adaptar la profundidad a las de las paradas de seguridad y de descompresión si es necesario. Y adaptar también nuestra velocidad de ascenso a superficie. Altitud pre y post inmersión. Desplazamientos antes y después de las inmersiones. En definitiva, ser conscientes si la inmersión vamos a realizarla antes de volar o si vamos a realizar una inmersión en una altura superior al punto de partida. Altitud es lo mismo que una inmersión sucesiva. Debemos considerar las inmersiones en altitud como sucesivas o esperar el tiempo suficiente para que no tengamos ningún tipo de saturación. Y el tiempo necesario para antes y después de bucear es tomarnos el tiempo que sea necesario para realizar las distintas adaptaciones que vamos a sufrir. Hemos llegado al final de la presentación. Adjunto a este vídeo habrá enlaces del escape a la descarga de las tablas, de otras informaciones que damos relacionadas con el tema. Si no encontráis o que tenéis alguna duda, podéis contactar en el teléfono que figura a continuación, el 619-338606, o bien a través del correo electrónico gloop.gloop@hotmail.com. Nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y espero que haya sido de vuestro interés.